continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Saavedra y estamos aquí una vez más para hablar un poco acerca de la inteligencia emocional, de la palabra de Dios por supuesto, y que podamos compartir un tiempo juntos. Te doy gracias por estar conectado con nuestro canal y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en este día. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra nos enseñes aquellos principios que transforman nuestra vida, que transforman nuestra mente y que transforman, Señor, todas las circunstancias alrededor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien conoce las necesidades de cada uno de los que ve este video, Dios. Y quiero pedirte que les suplas, que les ayudes, que les sustentes y sobre todo que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de cosas que son muy interesantes, que están en la palabra de Dios precisamente y que van a transformar nuestra vida. Veníamos hablando de Saúl, un rey que tenía aparentemente todo lo necesario para ser exitoso. Tenía, por supuesto, la posición de rey, una altura, un porte, un glamour, pero que confiaba más en lo que las demás personas dijeran y le importaba más lo que las demás personas dijeran que su propia relación con Dios. Hoy vamos a hablar del sabio, del hombre más sabio del mundo, Salomón. Este hombre, le pasa algo particular, hereda el trono, pero tiene un corazón para Dios. Y en medio de las circunstancias, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y él pide sabiduría para poder gobernar. Es un niño, es un joven, adolescente todavía, y pide sabiduría para poder gobernar. Eso tiene que ver con tomar decisiones. Y precisamente el tomar decisiones a veces nos afecta de una manera impresionante. Es necesario decir que todas las decisiones que nosotros tomamos van a tener una consecuencia, una repercusión. Y tomamos las decisiones con el deseo, o basados en el deseo de ser felices, al menos de ser un poco más felices de lo que somos en el momento. Y hay algo que necesitamos saber y es que existe una probabilidad de que la decisión que tomemos sea la equivocada, ¿sí? Y eso nos lleva a un problema y es el razonamiento emocional. Déjenme decirle que muchas veces basamos nuestras decisiones no en lo que más nos convenga, no en la justicia, sino en cómo nos sentimos. Si me siento como un fracaso, entonces soy un fracaso. Si me siento abrumado o impotente por los problemas, entonces mis problemas son imposibles de resolver. Me siento como si estuviera de pronto en la cima del mundo, en medio de éxito, entonces me siento invencible. Estoy enojado, entonces siento que todo el mundo me la tiene que pagar. Y allí es donde empezamos a tener problemas porque comienza el ciclo del razonamiento emocional. Tiene que ver esto con tomar nuestras decisiones basados en lo que sentimos y no en lo que creemos. Y allí comenzamos a cometer errores. Y los cometemos precisamente porque en medio de las circunstancias, cuando nos dejamos llevar por las emociones del momento, nos podemos equivocar. Recordemos ese caso de la mujer que lleva ante el rey el caso de que a la otra se le había muerto su hijo y que a medianoche se lo roba. Y qué problema demostrar que cuál de las dos es la verdadera madre del niño. Y allí es donde Salomón da una de esas primeras muestras de sabiduría para la toma de decisiones. Pero en su propia vida y en el diario vivir no son las mejores decisiones las que el hombre toma. Aunque hay muchas personas que dicen de manera un poco jocosa que llegó a ser tan sabio que complacía a las mujeres con todo y que por eso logró tener tantas esposas. Realmente no. Realmente esos matrimonios eran una cuestión política. Recordemos que en esos años en los que Salomón fue el rey, el pueblo de Israel gozó de paz, de prosperidad y no hubo guerras. Y no hubo guerras por las alianzas que se hicieron. Y eso también es
parte de esa sabiduría. Pero necesitamos entender algo. Una cosa es la inteligencia, ¿cómo decirlo?, racional, y otra muy diferente es razonar basado en las emociones. Y a veces hay personas que son muy inteligentes en lo racional, pero no son tan inteligentes en lo emocional. O no son tan, utilicemos esta palabra, maduras en lo emocional. Y a Salomón le pasó lo que a muchas personas a veces les pasa. Y es que cayó en un pico de depresión. Cayó en una depresión tan tremenda que llegó a querer morirse. ¿Sí? Veamos en la palabra de Dios algo de lo que le pasó a este hombre, a Salomón. Esto está en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 2 y quiero revisar rápidamente desde el versículo 1 si usted me permite. Dije yo en mi corazón, dice la escritura. A ver, dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Me has mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa le dije, enloqueces, al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Entonces veamos que aquí estás haciendo un esbozo impresionante y cualquier persona diría, y muchas personas dicen, si tan solo tuviera dinero sería feliz. Si tan solo tuviera posesiones sería feliz. Pero hay aquí un hombre que alcanzó eso a grande escala, en gran manera. Hay felicidad cuando vemos el fruto de nuestro trabajo. Pero él se dio cuenta que ni siquiera eso realmente llena el vacío del corazón del hombre. Y es que a veces no nos damos cuenta que tenemos ciertos vacíos en el corazón que solamente Dios puede llenar. ¿Mm? Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Oigan lo que está diciendo. O sea, el tipo logró ser exitoso. Pero ahora encuentro que a pesar del éxito, Salomón no se sentía satisfecho. Veamos. No negué mis ojos a ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte, toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, algunas personas basan su felicidad en el éxito y cuando lo consiguen se dan cuenta que aún siguen vacíos. Porque es que el estado de bienestar perfecto, el estado de felicidad no radica en el éxito que tenemos en las cosas o en los proyectos que desarrollamos. De hecho, más que eso, hay personas que no logran tener ese sentimiento de llenura ni siquiera con la familia. Y aquí vemos a Salomón. Entonces, Salomón está diciendo, sigo siendo sabio, exitoso en los negocios, buen dinero, muchas mujeres, muchos placeres, pero ni siquiera eso logró llenarme. Y es que el placer, entre comillas, llena el vacío temporalmente. ¿Por qué razón? Déjenme exponerles esto. Empezamos a experimentar picos de una cosa que se llama dopamina. La dopamina es una hormona que tenemos que nos da un sentimiento, una impresión de bienestar. Pero hay otras hormonas que funcionan en nuestro cuerpo. Hay una hormona o unas hormonas que son las endorfinas que son denominadas las hormonas de la felicidad. ¿Sí?
Pero es una felicidad que es momentánea porque es mientras dura el efecto químico en el cuerpo. Y eso se llama la bioquímica de la conducta. Entonces nos conducimos o nos comportamos de cierta manera de acuerdo a las sustancias que se están segregando en nuestro cuerpo. Y hay algunas cosas que pueden hacer que esas sustancias se liberen, entre esas el placer. Y aquí está Salomón diciendo, yo dije en mi corazón, ahora te probaré, con placer gozarás de lo bueno. Y dice, y no negué mis ojos a ninguna cosa que desearan. O sea, no había chisme que le escapara, pero además de eso, deleitaba sus ojos con toda clase de belleza. Ojo, con toda clase de belleza. Hay quienes afirman que ahí es donde comienza el término pornoia de lo que tiene que ver con imágenes que son pornográficas. Pero además de esto, este hombre tenía mujeres al por montón y seguramente uno de los placeres que él está hablando allí también tiene que ver con el placer sexual. Y hay tres cosas que producen un máximo placer en las personas y uno tiene que ver con el orgullo. A Salomón mucha gente lo admiraba, mucha gente le reconocía, mucha gente le hacía venias, ¿sí? Y este sentimiento o esta sensación de ser admirados produce en nosotros cierto tipo también de sustancias químicas que nos hacen dar un placer, pero que es momentáneo. Ahora, él está diciendo, aún toda la admiración de la gente es vanidad, ¿sí? Y hay personas que hacen todo lo que hacen con el objeto de ser admiradas. Um, Luego viene otro placer y es el placer de sentir que tenemos cosas, que tenemos propiedades, que tenemos triunfos, que tenemos victorias, que tenemos cosas materiales. Pero resulta que luego Salomón se da cuenta también que todo eso es vano, que no sirve para nada. ¿Sí? Que por más que trabaja, que por más que realiza actividades y hace cosas, aún así no logra llenar esa insatisfacción que hay. Ahora bien, está el siguiente que es el deseo sexual. ¿Sí? Ese placer que se puede dar allí. Pero la mayoría de esas cosas, comillas, divertidas, pueden disparar, como les digo, esas sustancias en nuestro organismo, creando una sensación de placer, pero a su vez resulta que luego se da una dramática disminución y entonces empezamos a estar en un nivel neutro y ya empezamos a no disfrutar con la misma emoción las cosas que antes tanto nos emocionaban. Cuando disfrutamos mucho de esas cosas, ¿sí? Esa emoción baja y entonces ya no nos sentimos satisfechos, ni llenos, ni felices. En esos momentos entonces podemos llegar a entrar en un profundo y abrumador sentimiento de tristeza. Y esa tristeza en algunas personas se convierte en depresión. La escritura dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, esto es cambio. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Y aquí Salomón en un momento dado comienza a sentir que él mismo desea morir, que él mismo ya no quiere más del mundo. Salomón se vio envuelto en medio de toda esta vida de placer extremo. En un primer momento eh, siente que como que todo va bien, pero luego todo va mal. Miremos lo que dice el versículo 17 de la escritura que estamos revisando, que es Eclesiastés capítulo 2. Vamos a ir desde el 11 hasta el 17. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que me tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo, aquí está, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y aquí está hablando de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros que ya antes no haya sido pensado o hecho? He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y aquí hay algo clave, muy importante. Salomón llega a una conclusión interesantísima. Y es a una de las cosas que yo quiero que vayamos. Y es que por más inteligente que seas, por más sabio que seas, necesitas la luz de Dios sobre tu vida. Y esa luz va a cambiar, va a renovar tu entendimiento, que es lo que realmente va a hacer que las cosas sean
buenas y cambian. Dice versículo 14. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? He aquí en mi corazón que también esto era vanidad. O sea, el hombre más sabio del mundo, exitoso, sabio, y con muchos placeres, y se da cuenta que todo eso es vano porque hay un vacío. Y esa es la palabra clave de hoy. Hay un vacío en su corazón, hay un vacío en el alma. Verso 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Y se encuentra con esta realidad que para todos llega, la muerte. Verso 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho bajo el sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, que me afané, en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También eso vanidad y mal grande. Pero luego encontramos a un Salomón que, habiendo encontrado todas estas conclusiones de su vida, muy importantes, desesperanzado, sin ganas de vivir, pero luego en el mismo libro de Eclesiastes tú te das cuenta el proceso que él lleva. Ojo, esta palabra también es clave, proceso. Necesitamos todos nosotros un proceso en el que maduramos, en el que crecemos, y en ese proceso necesitamos aprender día a día. Aunque Salomón se desesperanza, pierde la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde, aunque él comienza a perder la esperanza, pero se da cuenta que hay un vacío en su corazón. Luego vemos a un Salomón transformado, ¿sí? A un Salomón que se había apartado de Dios, porque una de las cosas que le sucede es que como tiene tantas esposas, comienza a querer agradarlas a todas ellas y a querer no contradecirlas a todas ellas, y eso dicen que es un principio de sanidad y de sabiduría, pero se aparta de Dios, porque los placeres, ¿sí?, las ocupaciones lo apartan de Dios. Y a veces nos sucede a nosotros algo muy similar. Nos enfocamos tanto en nuestro trabajo. Ahora ya sabemos que Salomón, el hombre más sabio del mundo, dijo, todo ese trabajo no vale la pena al final. Y decimos, pero ¿cómo si el trabajo me llena? Si el trabajo me hace sentir productivo, pero ¿cómo si el trabajo es lo que permite que yo tenga pan en mi mesa y que pueda suplir las necesidades de las personas? Sí, pero cuando tú pones el trabajo en un punto diferente en el que debe estar, comienzas a equivocarte. Es decir, se supone que nosotros debemos obedecer a las prioridades, que deben haber prioridades en nuestra vida. Y hay personas que priorizan el trabajo por encima de la familia, ¿sí? O, mayor aún y más peligroso, el trabajo por encima de la relación con Dios. Y entonces, cuando está ese desnivel, pierde el sentido del trabajo. El trabajo está allí para que suplamos nuestras necesidades, para que Dios utilice nuestro trabajo y pueda hacer su obra. Y qué maravilloso es cuando nos alineamos con el propósito de Dios y lo que hacemos trasciende. Eso es maravilloso. Hace unos días precisamente estaba viendo una película en donde una persona que había hecho bien durante toda su vida se sentía igual que Salomón, sin esperanzas. Porque decía, por más que trabajo, no veo que el mundo cambie. Luego, más adelante, alguien comienza a hacer una investigación de todo el bien que esta persona ha hecho. Y resulta que a todas las personas a las que ha ayudado, más adelante resultan ser tremendas bendiciones, por qué no decirlo de esa manera,
para otros. O el hijo o el nieto resulta ser un tremendo en algo. O sea, si esta persona no hubiera intervenido en el momento justo para proteger, para ayudar a los demás, muchas cosas buenas no hubieran sucedido. A veces nosotros no le vemos el sentido a nuestro trabajo, a nuestra labor, pero si estamos alineados con el propósito de Dios, créeme, Él siempre tiene la razón y sus planes son buenos. Quiero revisar otras escrituras también. Entonces estamos diciendo, Salomón, el hombre más sabio, está diciendo, en el trabajo aún hacen falta cosas, ¿sí? Y entiendo aquí algo más, y es que tú y yo necesitamos sabiduría para vivir. El libro de Santiago, en el capítulo 1, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero luego dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y ahora yo quiero pedirte que precisamente le pidas sabiduría a Dios y que así como Salomón logró darse cuenta qué cosas eran vanas en su vida y en dónde habían tinieblas en su corazón, que tú le pidas también a Dios esa sabiduría para entender que ha entenebrecido tu vida y que podamos alinearlo. Necesitamos hacerlo. Necesitamos proceder al arrepentimiento, necesitamos cambiar. Definitivamente necesitamos cambiar. Ahora bien, la escritura también nos dice que le pidamos sabiduría a Dios que la da sin reproche. Pero además de esa sabiduría, mire lo que Dios quiere darnos. Clave. De hecho, voy a leer desde antes. Mire lo que dice acá. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso es actitud. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y miren lo que dice acá, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Era una de las cosas que Salomón había dejado de hacer. Salomón había dejado de tener esa comunión con Dios porque había empezado a explorar mucho y a trabajar mucho en el tema de lo que es la filosofía, básicamente. Lo cual lo llevó a observar otras culturas, las culturas de sus mujeres sobre todo, y se aparta de Dios, se pega una apartada de Dios, pero esas impresionantes, porque empieza a cuestionarse todo y empieza a tratar de entender a Dios no desde la fe, sino desde la razón, y luego sus emociones le hacen un giro allí y se deja llevar por los placeres y comienza la vida de este hombre a volverse una maraña. Llega al punto en donde la sabiduría misma le da el rescate y le deja ver que todo es vano, que nada de eso sirve, que lo único que realmente sirve es esa comunión con Dios. Quiero invitarte a leer, explora allí el libro de Eclesiastés y vas a encontrar unos tesoros bien interesantes. El caso es que ahora Salomón necesita apasionarse de nuevo por algo. Y Dios en su inmensa sabiduría trae una de las mejores cosas, uno de los mejores remedios, el amor. Y Salomón se enamora de una mujer, una sola, que le transforma la vida, la reina de Saba. Y escribe el libro de Cantar de los Cantares y ahora se apasiona con una idea maravillosa y es tener un gran amor. Cambia por completo el concepto de lo que es el placer y la belleza, de lo que es la misma relación con Dios, y comienza a escribir en Cantar de los Cantares unas de las poesías para la época más estructuradas, pero más conectadas con el corazón y con el espíritu. Y Dios por medio de ello empieza a traer otro propósito, de alinear su propósito, y es profecía. Y nos trae una profecía maravillosa de lo que Dios quiere hacer de la relación con nosotros y con la iglesia. Y es aquí en donde en medio de esto Salomón vuelve a tener esperanza, vuelve a tener ilusión, vuelve a transformar su vida, vuelve a traer algo que le apasiona realmente y que le transforma y comienza a sacar poco a poco las tinieblas que hay en su corazón. Ahora, es posible que tú estés en este instante necesitando que Dios te dé una idea nueva, que te dé un sueño nuevo, que te dé un proyecto nuevo, que te dé una ilusión nueva. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Eso fue lo que Dios hizo utilizando algo tan maravilloso como el amor. Utilizando a la reina de Saba. Utilizando toda esta sabiduría e inteligencia de este hombre con un objetivo de nuevo. A aquel hombre que ya el dinero no lo llenaba, ya los proyectos urbanísticos de agricultura, de ganadería, de, de infraestructura, ya no lo llenaban. Había un templo precioso, una ciudad floreciente, socioeconómicamente no solamente él, sino que todo el reino estaba avanzando, todos sus negocios iban bien, no había guerra porque era muy pilo, pero no, ya no sentía la pasión de vivir. Así que Dios trae de nuevo, porque Dios sabe qué necesitas tú para que de nuevo tu corazón y tus pensamientos sean guardados y que tengas paz. Porque el anhelo de Dios es que tengamos ese sentimiento de bienestar y de paz, no dependiendo de nuestras emociones y de las endorfinas y de la dopamina, el cortisol que van subiendo y bajando en nuestro organismo. No, Dios quiere que estemos estables en ese gozo del que habla precisamente Filipenses capítulo 4. Quiero que lo veamos de nuevo. Esto es Filipenses capítulo 4 versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Hay una escritura más que quiero ver con ustedes. Y esto es 2 Corintios capítulo 4 y versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y esto es clave. Es importantísimo, supremamente importante que tu hombre interior, es decir, tu alma y tu espíritu sean diariamente renovados, continuamente renovados. Esa renovación que hubo en Salomón. Para que viniera la renovación, Dios primero tuvo que confrontarlo, porque este hombre se había desviado a toda clase de placeres, no se había negado a nada en este mundo, y ahora ha perdido la capacidad de sorprenderse, ha perdido la capacidad de soñar, ha perdido la capacidad de enamorarse. Y Dios trae una salida. Así como Dios te va a dar a ti también una salida. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y porque desea que tu hombre interior se renueve. Pero es una tarea en la que tú y yo, por supuesto, necesitamos poner de nuestra parte. Y esto es haciendo que nuestro hombre interior, nuestra alma y nuestro espíritu diariamente se renueven. Mira lo que dice ahí justamente la escritura. Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, la situación que tú estás viviendo, es decir, la situación que Salomón estaba viviendo en ese momento. Imagínese uno estar en este mundo sin esperanza, sin sueños, sin ilusiones, sin motivación. Gravísimo, gravísimo. Él ya decía, estoy contemplando la muerte más bien como una salida. Y tal vez, solamente tal vez, en tu corazón, en tu pensamiento, ha estado rondando un pensamiento similar, un pensamiento de, bueno, tal vez la muerte sea la solución. Déjame decirte que no. No. Porque Dios todavía sigue teniendo un plan. Porque Dios todavía no te ha mostrado todo. Miren lo maravilloso que sucede ahora con Salomón. Ve a esta mujer, la reina de Saba, y renueva en su corazón el deseo de vivir. Pero no solamente de vivir, de disfrutar algo diferente, algo mejor. Verso 7 entonces de nuestra escritura. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y como te decía, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo también. Y ese plan debe ser revelado. Para esto, miren lo que dice Romanos capítulo 12. Voy a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras significa algo así como es lo menos que puedes hacer, es decir, comenzar a presentarnos nosotros mismos como un sacrificio delante de Dios.
Y debe ser un sacrificio digno. Y debemos presentarnos a Él y aprender a presentarnos delante de Él. Pero quiero continuar entonces con la escritura. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que les decía hace un momento, es muy posible que nuestro entendimiento esté condicionado por las tinieblas, es muy posible que nuestro entendimiento esté condicionado por nuestras propias emociones y entonces no podamos ver, entender o disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, esta renovación y esta transformación de nuestro pensamiento viene primero con la observancia de la palabra de Dios y la voz del Espíritu. Y es algo que en lo natural no se puede hacer. Es decir, miren, todo lo que el mismo Salomón está diciendo, él trabajó para multiplicar su sabiduría. Es decir, se ponía a pensar, se ponía a meditar, se ponía a estudiar. ¿Y cuánto de eso nosotros hacemos? ¿Cuánto de eso nosotros realizamos para el desarrollo de nuestra propia vida? ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás meditando? ¿Qué tanto estás estudiando? Y a veces necesitamos estudiar precisamente nuestras emociones para poder entenderlas y transformarlas. Necesitamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ilumina, pon luz para que yo pueda ver si hay tinieblas en mi pensamiento. Pero dice acá la escritura, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, perdón, sí, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Y es que precisamente en cada uno de nosotros Dios ha puesto fe, y Dios ha puesto talentos, y Dios ha puesto un sueño, y Dios ha puesto un propósito. Quiero invitarte a que, así como Salomón, si te has dado cuenta que hay vacíos en tu vida, invites a Dios que comience a llenarlos. Y lo que te digo, quiero que comiences a leer el libro de Eclesiastés, ojalá de unas versiones, estúdialo. Léelo de diferentes versiones de la escritura, léelo despacio, medita lo que está allí contenido en la palabra de Dios y Él va a transformar tu vida y va a transformar tu corazón. Quiero que oremos. Padre, yo te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor, por cada persona que ha visto este video el día de hoy. Quiero pedirte, Señor, que a cada uno de nosotros nos des la sabiduría, el entendimiento y la paz para entender y transformar nuestra alma y nuestro corazón. Señor, te doy muchas gracias porque a partir de hoy comienzas en nosotros a escribir una nueva historia. En el glorioso, santo y poderoso nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Presento a cada persona que está viendo este video. Quiero invitarte ahora a hacer una oración conmigo. Dile, Padre Celestial, te pido perdón por mis errores, porque tal vez no he apartado mi vida de los placeres que me alejan de ti. Perdóname y ayúdame a entender tu propósito sobre mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo y te quiero pedir que también nos visites en las redes sociales. Allí están, en Instagram, en Facebook. Puedes encontrarnos como ICAPI La Cosecha y en YouTube como La Cosecha Virtual o La Cosecha Girardot. También puedes leer todos los mensajes que estamos enviando a nuestros grupos de WhatsApp. Puedes solicitarnos que te llegue gratuitamente un mensaje diario, un mensaje de reflexión, de ánimo, de esperanza. Y eso lo puedes solicitar al 310-800-3046 o al más 57 316 404 8009. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Que Dios te bendiga y te guarde.